Hola a todos, bienvenidos a este su espacio Mi Español. En esta ocasión he decidido hacer este video para reforzar más el tema de lo que son las oraciones subordinadas. Entonces le he puesto por nombre reconocimiento de las oraciones subordinadas. Primero vamos a empezar con lo que es la oración compuesta subordinada sustantiva. Es importante recordar que son un tipo de oración subordinada que va a cumplir la función de un sujeto dentro de una oración más amplia. Cuando yo hablo y digo más amplia, me refiero a que es una oración compuesta, o sea, tiene más de dos verbos o tiene dos verbos en adelante. En otras palabras, pues estas oraciones van a actuar como un sustantivo y van a desempeñar las siguientes funciones. Pueden ser sustantivas de sujeto, pueden ser sustantivas de complemento directo, sustantivas de complemento indirecto, pueden ser sustantivas de complemento de régimen, sustantivas de complemento de nombre. Vamos a ver entonces. He decidido ponerles aquí este sintagma nominal que dice el perro ladra para que todos estemos claros de que esto es un sintagma nominal, por lo tanto la oración, la palabra principal va a ser perro porque es el sustantivo. Entonces, aquí nosotros estamos viendo cómo trabaja como núcleo del sujeto. Ahora, vamos a ir a ver esta función de la oración subordinada sustantiva de sujeto. En la oración subordinada sustantiva de sujeto, estas oraciones van a ir introducidas por el pronombre relativo que, el cual va a trabajar como un nexo, ese que va a estar carente de alguna función específica, solamente va a trabajar para unir la oración subordinante con la subordinada, o sea, la oración principal con la subordinada. También las oraciones sustantivas de función de sujeto pueden ir introducidas por verbos infinitivos. Los infinitivos, para aclarar, que todos repasemos, serían las terminaciones en ar, ir. También podemos encontrar oraciones subordinadas sustantivas de función de sujeto introducidas por la conjunción o nexo sí. Este sí va sin tilde porque no es el de afirmación. También vamos a encontrar oraciones subordinadas sustantivas en función de sujeto por los pronombres interrogativos, que van a trabajar obviamente como nexos o enlaces. Estos pronombres podríamos decir que son el qué, cuándo, cuánto, cómo, dónde, y todos estos llevan tilde. Recuerden que son interrogativos. Muy bien, entonces, la oración subordinada sustantiva de sujeto introducida por el que de pronombre relativo lo vamos a ubicar después del verbo. Son fáciles de reconocer porque siempre o casi siempre están acompañando a los verbos gustar, disgustar, parecer, suponer, comentar, decir, oír. Hay otros más. También pueden aparecer como se supone que, se comenta que, se rumorea que, se dice que, se oye que, etc. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Dice, me gusta que siempre estés contenta. La oración en sí es esa, ¿ok? Me gusta que siempre estés contenta. Este tú es el tácito. Me gusta que siempre estés contenta. Ahora, con esta oración, nosotros observamos el que siempre estés contenta va a pasar a ser el sujeto de esta oración.
para que lo entendamos como la oración anterior de el perro ladra. ¿Por qué va a ser sujeto de la oración? Mira, que siempre estés contenta va a ser el sujeto de la oración. Lo podemos cambiar de posición. Que siempre estés contenta, me gusta. ¿Ven? Entonces, analicemos rápidamente esto, bien sencillo. Este sintagma que está aquí, que viene a ser el sintagma verbal, está compuesto por el complemento indirecto y el verbo. Luego aquí nosotros tenemos el relativo, enlace o nexo, que va a ser el relativo que, pronombre relativo que. Luego siempre siempre estés contenta, va a ser el sintagma verbal de predicado nominal, en donde siempre va a ser complemento circunstancial de tiempo, estés va a ser el verbo y contenta va a ser el atributo. Importante aquí que tú es un sintagma nominal y recuerden que estaba tácito. Ahora, estamos aquí, estamos frente a la oración subordinada de sujeto. Y podemos utilizar este comodín de una cosa. Con este comodín podríamos decir, me gusta una cosa. También lo podemos utilizar para verificar, podemos utilizar me gusta eso, me gusta esto, ¿verdad? Me gusta esto, que siempre estés contenta. Me gusta una cosa, que siempre estés contenta. Entonces podemos utilizar esas palabras comodín para estar un poco más seguro de que estamos frente a una oración subordinada sustantiva en función de sujeto. Es importante aclarar que el sintagma verbal me gusta en la oración anterior es el predicado, mientras que el sintagma nominal sujeto es la oración subordinada, que siempre estés contenta. Y puede probarse mediante el cambio de la oración por cualquier sustantivo relacionado con el tema. Que siempre estés contenta, me gusta tu alegría. Entonces ahí estamos viendo que se puede comprobar. ¿Y qué función sintáctica posee la estructura tu alegría en la nueva oración simple? Vemos que por primera regla de la gramática, siempre debe concordar el sujeto con el verbo, que ostenta la función de sujeto. Por lo tanto, la oración subordinada sustituida por estas dos palabras también aparecerá en la misma función, como sujeto de la oración compuesta. Esto es para aclarar todavía aún más el tema de la oración que vimos anterior. Otro punto importante, la oración subordinada sustantiva de sujeto con verbo en infinitivo. Es importante que la veamos para que no nos perdamos. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la oración subordinada sustantiva de sujeto con verbo en infinitivo. Aquí tenemos una oración, dice fumar mucho produce cáncer. Recuerden que los infinitivos terminan en ar, er, ir. Y aquí tenemos pues la terminación ar en esta oración subordinada sustantiva de sujeto con verbo en infinitivo. Y vemos que el verbo aquí sería fumar. El determinante sería mucho. Acá también tenemos otro sintagma verbal acompañado con un verbo que sería produce y un complemento directo que sería cáncer. ¿Qué produce fumar? Cáncer, ¿verdad? Entonces cambiamos el verbo a plural. El comodín que estábamos utilizando es una cosa. Produce cáncer, una cosa. Fumar mucho. Vemos también en resumen, dice, que estas oraciones pueden ir introducidas por un nexo. Ya lo hemos visto que es el que no hemos visto con el sí, pero también funciona con el sí. Me sorprende que bebas tanto, me sorprende eso, me sorprende una cosa. También con formas interrogativas, qué, quién, cuándo, dónde. Recuerden que estas interrogativas son
indirectas. Entonces, por lo tanto, son preguntas indirectas y no van a estar los signos de interrogación. Por ejemplo, dime qué estás bebiendo como complemento directo y también introducidas por un infinitivo que ya acabamos de ver, me gusta hablar en público, que sería también, como termina en ese ar, ya estamos un poco más claros de que sería función de sujeto. Ya vimos la parte de lo que es la oración subordinada, sustantiva en función de sujeto. Ahora vamos a observar en función del complemento directo o objeto directo. Aquí nosotros tenemos esta oración. Jesús escribe una carta. ¿Qué escribe Jesús? Una carta. Recordemos, esto es importante, igual lo vamos a ver en las otras presentaciones, que no siempre podemos encontrar el objeto directo con la pregunta ¿qué? Vamos a ver este tema un poquito más profundo. Nos vamos a lo que son oraciones subordinadas sustantivas en función de complemento directo u objeto directo. Oración subordinada sustantiva introducida por el nexo o pronombre relativo que, recuerden que va sin tilde, no tiene acento ortográfico. También son verbos fáciles de reconocer, igual que los anteriores, que son preguntar, querer, comentar, decir, pasar, pedir, suponer. Y también por estos marcadores discursivos cuando salen juntos que dicen supongo que, comento que, digo que, pregunto que, quiero que, pienso que, pido que, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo. Quiero que vengas. En este ejemplo, este yo y tú, que los tengo marcado en rojo, son los tácitos. Yo quiero que tú vengas, ¿verdad? O yo quiero que vengas tú. Entonces, aquí estamos frente a dos verbos. Tenemos el sintagma nominal que es tácito. Este, obviamente, todo esto que está aquí hasta aquí es el sintagma verbal. Tenemos este verbo acá también, que es un núcleo, sintagma verbal, predicado verbal. Aquí tenemos este otro verbo. Este tú que le dije ya que es tácito. Y el que está trabajando como relativo, enlace, nexo en esta oración. Continuamos con la oración subordinada sustantiva de complemento directo introducida por el nexo o pronombre interrogativo que. En estas oraciones, el nexo lleva tilde, pues estamos frente a un pronombre interrogativo. Así que van a llevar su acento ortográfico. Van a estar delante del verbo, casi siempre utilizando los verbos saber, pero siempre en forma negativa, o el verbo decir, ya sea en negativa o afirmativa, o también el verbo preguntar o preguntarse. Veamos el ejemplito. No sé qué me dices. Ese yo y tú, como saben, pues es los sujetos tácitos. Entonces tenemos aquí, no sé qué me dices. Aquí estamos frente a un sintagma verbal de predicado verbal y tenemos el tácito, el no que va a ser el adverbio de negación, sé que va a ser el verbo, el que es el nexo y el relativo, por lo tanto es la oración subordinada sustantiva de complemento directo. El me va a ser el sintagma nominal de complemento indirecto y el dices va a ser el verbo. Y tenemos el tú que va a ser el sujeto tácito o sintagma nominal también. Ahora, para conmutarlo dice, no sé qué me dices, no sé una cosa. Ese una cosa va a ser el complemento directo. Y recuerden también, lo podemos pasar, lo podemos verificar, ya sea con voz pasiva también, o lo podemos hacer con los pronombres. En este caso, no lo sé. Ahora, este yo va a ser el sujeto de la oración principal, o sea, la subordinante. Y este ¿qué me dices? Es la oración subordinada. Esa parte quiero aclararla para que no exista duda, que aquí tenemos la subordinante y la subordinada. Recuerden pasarlo a voz pasiva. Si lo pasamos a voz pasiva diría, no sé qué es lo dicho.
Entonces vamos a aclarar de todas formas, vamos a ampliar un poquito más, aclarando detalladamente la oración que acabamos de ver. Lo vamos a ampliar de manera, lo vamos a ver de manera con un análisis morfológico por palabra y un análisis sintáctico. En la oración anterior, el no sería un adverbio de negación, el sé, que está el verbo en primera persona del singular, del presente, del indicativo del verbo saber, el que es el pronombre interrogativo. Aclaro que también el que exclamativo lleva tilde, por si acaso, pero en este caso, pues una pregunta indirecta. Sería entonces en función de complemento directo ese que, el me, que es el pronombre personal, de complemento indirecto que indica a quién se dirige esta acción. Él dice que es el verbo en segunda persona del singular, también en presente del indicativo del verbo decir. Cuando entramos en el análisis sintáctico, pues podemos ver que el no trabaja como adverbio de negación. Sé que va a ser el verbo principal en esa oración, en la primera persona del singular del presente indicativo del verbo saber. También es el núcleo del predicado, el que es el pronombre relativo, que funciona como complemento directo del verbo saber, indica la interrogación sobre el contenido de lo que se está diciendo. El me, que va a trabajar como un complemento indirecto, pues este va a indicar que la acción de decir está dirigida hacia el hablante. Por lo tanto, es el complemento indirecto del verbo decir. Y dices que es el verbo de segunda persona del singular presente en el indicativo del verbo decir, y es el verbo que completa la pregunta indirecta iniciada por el que es el núcleo del predicado secundario de la otra parte de la oración. Ese sería el núcleo. En resumen, en el análisis morfológico tenemos un enunciado donde el sujeto está implícito. Los sujetos tácitos yo y tú, y se presenta con una construcción de una pregunta indirecta, ya que el verbo saber lleva el pronombre que como complemento directo para expresar esa interrogación sobre el contenido de lo que se está diciendo. El pronombre me está actuando como complemento indirecto, indicando que la acción de decir está dirigida hacia el hablante. Y en el análisis sintáctico tenemos que el sujeto está implícito. Recuerden, implícito, tácito, elíptico u omitido es lo mismo. Y estamos hablando del yo y tú de la oración anterior. Y el sé, que trabaja como predicado principal, o sea, el predicado secundario, sería ¿qué me dices? La función de qué es ser un complemento directo del verbo saber, mientras que me va a funcionar como un complemento directo del verbo decir. Entramos entonces en la oración subordinada sustantiva de complemento directo introducida por el nexo sí, que trabaja como conjunción, y los interrogativos cuándo, cuánto, dónde, cómo, con qué, con quién, etc. Como el nexo que anterior, que llevaba tilde, excepto el nexo sí, que es sin tilde, para no confundirlo del adverbio de afirmación, aquí pues trabaja como una conjunción, sirven para formar preguntas de una manera indirecta. Ejemplo, en vez de preguntar directamente cuántos años tienes, podemos plantear la cuestión en una forma indirecta, intercalando para ello el verbo principal. Me pregunto, ¿cuántos años tienes? Los verbos que se prestan a servir de fórmulas indirectas son saber, en forma negativa, decir y preguntar o preguntarse. Ahora, el mecanismo de análisis va a ser el mismo para todas las oraciones sustantivas. No sé si tendrá clase. No sé una cosa. Es el complemento indirecto. No lo sé, ¿verdad? Ahí lo estamos también conmutando. Bueno, chicos, como se nos ha extendido este video, entonces vamos a hacer una segunda parte, no se la pierda, en donde vamos a terminar esta parte de lo que es el análisis de cómo identificar las oraciones subordinadas sustantivas que nos quedan pendientes. Sería la de
objeto indirecto, la de atributo, la de complemento de nombre y el adyacente. Que tengan una linda semana, que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. Nos vemos.